es saber, hermanos queridos, que siempre que hay problemas, siempre que hay situaciones tristes, deprimentes en la vida del ser humano, con toda seguridad entender y saber de que siempre que venimos a Cristo lo encontramos. Es precioso saber de que tenemos ustedes y yo un refugio. En la vida no todo es color de rosa, hay momentos alegres, momentos tristes, momentos agradables, pero momentos muy, muy fuertes en la vida. Como por ejemplo el perder un ser querido, una madre, un hijo. Son cosas muy, muy duras en la vida y qué lindo es encontrar ese refugio de consolación, ese refugio de fortaleza en Dios cuando hemos fracasado, como nos contó en su testimonio también Sergio. Hay fracasos en la vida, golpes fuertes, pero saber de que tenemos un refugio lindo que encontramos siempre en Cristo. Hermanos, no olviden eso, que Jesús es nuestro refugio, como lo decía el Señor a través del canto de Freddy y su hijita. Olvida a Jesús. Precioso, ¿verdad? Es lo más lindo, volver a Jesús. Hoy voy a hablarles de una reflexión que la he titulado Los dos Adanes. Y quiero que abran sus Biblias en el libro de Romanos, el capítulo 5, versos 18 al 21. Romanos, el capítulo 5, versículos 18 al 21. Vamos a leer lo que nos dice la bendita palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 5, versículos 18 al 21. Ok, ¿alguien puede ayudarnos, por favor, a hacer la lectura de este pensamiento? Romanos 5, versículos 18 dice, al 21. así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre de muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pablo extracta básicamente allí un argumento de fe. Pablo establece una ilustración de la caída de Adán con la restauración que Dios hizo en Cristo a la familia humana. Pero habla de dos cosas universales. El pecado nos trajo un daño universal. El texto dice que por cuanto el pecado entró por un hombre, la muerte así pasó a todos los hombres. Por cuanto por uno entró la condenación a todos, es una condenación universal, incluso a los niños que todavía no han cometido conscientemente pecado. Es tan dañino el pecado que los alcanzó a ellos también, aunque no hayan pecado. Entonces, ahí habla de la culpabilidad universal que Adán nos trajo. Pero es interesante cómo presenta también de la misma manera el argumento que el pecado trae sobre la familia humana, presenta de la misma manera el argumento de que así como por Adán entró la muerte y la condenación a todos los hombres, de la misma manera o del mismo modo, dice el apóstol Pablo, por la justicia de un hombre entró la salvación a toda la familia humana. Porque donde abundó el pecado, también sobreabundó su gracia. Poderoso argumento. El libro de Romanos prácticamente es una explicación de cómo Dios revela su gracia, de cómo Dios manifiesta su gracia, de cómo su gracia alcanza a los seres humanos, cómo hace posible de que los hombres salgan del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y entonces el apóstol explica toda una tesis de forma poderosa, profunda y a la vez sencilla de cómo hace posible nuestra salvación. En esta sección, el apóstol Pablo está explicando un argumento muy importante, pero vamos a hacer
un análisis rápido como introductorio a esta parte que hemos leído. El primer capítulo de Romanos, Pablo dice: yo les vengo a hablar a ustedes de cómo Dios ha hecho posible de que los seres humanos pasen de la muerte a la vida. Dios ha manifestado su evangelio. Y el versículo 16 del capítulo 1 y el versículo 17 dice: porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque este evangelio es poder para salvar a todos los hombres. Entonces Pablo, como apóstol, está cumpliendo la misión de predicar el evangelio. Y Pablo explica que ese evangelio que va a explicar no es historieta, no es fábula, no es mitología. Ese evangelio que él va a explicarnos en su carta es poder de Dios. Y el texto que utiliza eso, la expresión que utiliza Pablo ahí es dinamit o dinamita, potencia, poder. Eso es el evangelio. Pero advierte, en el mismo capítulo 1 advierte que toda persona que no recibe ese poder para alcanzar, para recibir la salvación, se corrompe. Todo el que no abraza el evangelio, todo el que no recibe el llamado de Dios, todo el que no acepta la oportunidad de vida y de salvación, entonces va a ir de mal, ahí sí que de mal en peor. Cuando ustedes y yo despreciamos el evangelio, no abrazamos esa gracia que es poder, que es salvación, entonces vamos a venir degradándonos y totalmente corrompiéndonos cada vez más y más y más. Ya Cristo lo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué dice él? Desparrama. Entonces, en el evangelio hay dos cosas: o rechaza o acepta. Si usted acepta, ok, recibe lo que Dios le ofrece. Si lo rechaza, pues sigue de su mal a mal peor. Ahí sí, como dicen, de guate a guate peor. O sea, es decir, nosotros tenemos la linda oportunidad de recibir ese evangelio. Ahora dice Pablo: ese evangelio ustedes no lo confundan. No confundan lo que Dios ha hecho con ustedes con lo que ustedes pueden hacer por ustedes mismos. El evangelio, dice en el capítulo 2, los seres humanos son incapaces, son inútiles de resolver el serio problema del pecado. El pecado es una pandemia que nos mató a todos. Entró por Adán y así alcanzó a todos los seres humanos. No existen personas en este mundo que no hayan sido infectados con el pecado, ¿verdad? La gente de la clase alta, la gente de la clase baja, los médicos, los religiosos, los musulmanes, los cristianos, los judíos, todos fueron invadidos con esa enfermedad que se llama pecado. Cristo dijo: porque del corazón del hombre, ya no es asunto que el diablo nos mete el mal, porque del corazón del hombre salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los suicidios, las mentiras, el orgullo, la soberbia. Ya el pecado es algo que nos ha invadido tanto que ya tenemos una industria en la mente, una fábrica en la mente. El problema no es que está afuera, el problema del pecado no es que viene adentro, no es lo que comemos, no es lo que bebemos, es lo que sale de adentro lo que contamina al hombre. Cristo lo dijo. Entonces, hay un serio problema de pecado. Y ese serio problema de pecado, los religiosos, los paganos, los humanistas, los idealistas, o como querramos ganarle, todos tenemos ese mismo y serio problema que se llama pecado. Y ese problema no se resuelve con una vacuna, con una terapia, no se resuelve con una asesoría espiritual de un líder religioso. No, ese problema tiene solo una solución. Y entonces Pablo explica en el capítulo 3 de Romanos que aparte de la ley, lo que hace la ley, la Torá, como los judíos confundían. Este libro especialmente fue escrito para los gentiles, por supuesto, pero este libro explica que los judíos lamentablemente encontraban en la Torá, ellos pensaban que la Torá era el instrumento para salvar a los seres humanos, o sea que la ley se había establecido para salvar a ellos, y ellos son salvos porque tienen la ley. En cuanto a la ley, son irreprensibles. Pablo decía: yo era un judío y que era un fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, era irreprensible.
Entonces Pablo hacía alarde de que conocía la ley y la Torá, y habían hecho de eso el medio para santificarse, el medio para salvarse. Entonces Pablo llegó a la comprensión y dijo: yo todo eso ahora lo tengo por basura. Llegué a entender que eso no me limpia del pecado. Llegué a comprender que realmente eso no transformaba mi vida. Pero yo tengo a mi Cristo, por mi Cristo lo demás lo tengo por basura. No hay nada que yo pueda hacer por mí mismo que pueda hacer posible mi salvación. Entonces explica el apóstol Pablo en el capítulo 3, dice: yo sé que en el hombre no hay nada bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, todos son inútiles, aún a todos se han hecho malos. Pero aparte de la ley, Dios ha manifestado su gracia, su misericordia. Y a través de la ley nos testifica, dice el versículo 20 y 21 del capítulo 3. Quiero, por favor, si lo leen conmigo, Romanos el capítulo 3, versículos 20, dice, versículos 20 y 21, dice de la siguiente manera: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, verso 21, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, Pablo está tratando de explicar el concepto de que la ley no salva al ser humano, ya que la ley fue dada, la ley nos da solo prohibiciones. La ley solo nos dice: no matarás, no hurtarás. Es una orden un mandato simplemente de prohibiciones que no debemos de practicar porque nos traen más daño. Y lamentablemente esas prohibiciones son las que nosotros hemos cometido. Entonces las prohibiciones no tienen el propósito de cambiar, de transformar tu vida. Para que tú puedas resolver el problema del pecado, no la encuentras en la ley. O sea, el practicar la obediencia a la ley es muy imposible para ti. O sea, no puedes hacerlo. Tú lamentablemente tienes una vida lisiada hacia el mal. Haces más fácil en lo malo que en lo bueno. Por lo tanto, tu solución no está en que tú quieras intentar salvarte por guardar la ley. No vas a hacerlo. Entonces, por eso dice: la ley fue dada para que el pecado se revelara, y la ley fue dada para testificarte del remedio. La ley es un diagnóstico para decirte que tienes un serio problema, y que ese serio problema solamente se cura mediante Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo ahí. Y luego dice el capítulo 4: pero ¿cómo vas a encontrar esa solución? Entonces el capítulo 4 de Romanos dice: así como Abraham fue justificado porque creyó, de la misma manera tú debes de aprender a creer como Abraham, porque Abraham alcanzó esa solución, alcanzó esa salvación, porque creyó en lo que Dios había provisto para él. Y leemos lo que dice los versículos 1 al 3. Dice: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne, porque si Abraham fuese justificado por las obras de la carne, ¿de qué tendría que gloriarse? Ya no para con Dios, ya no para con él, sino para con Dios. Pero luego dice el verso 3: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y él fue contado como un justo. Verso 4: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, dice el verso 5, su fe le es contada por justicia. Entonces Pablo ahí explica que la manera como los hombres somos justificados, la manera como los hombres alcanzamos limpieza, la manera como los hombres alcanzamos la seguridad de vida y de la salvación, es justamente mediante Jesucristo, creyendo en lo que Cristo hizo por mí, creyendo en que Él pagó la deuda que yo tenía, y creyendo que la vida perfecta de Cristo me es transferida a mí, y creyendo que mediante la comunión con Cristo mi vida es cambiada y es transformada. Ahora, el último argumento, que es el que Pablo está presentando en el capítulo 5,
él está presentando un argumento muy válido, poderoso, y él dice, así como el pecado de un hombre mata a todos los seres humanos, oiga esto, o sea, está diciendo que el pecado tiene un poder universal para condenar. Entonces dice el versículo 18, de la misma manera, la justicia de un hombre, del segundo Adán, lo que hizo Cristo por nosotros, así como Adán perdió a todos los hombres por su pecado, de la misma manera, por la vida perfecta de Cristo, Él salvó a todos los hombres por su justicia. Entonces, noten bien, aquí algunos no entienden eso que Pablo está mencionando. Y algunos dicen, bueno, es que la verdad es que se salvan solamente los que vienen a Cristo, los que se arrepienten, los que se bautizan. Pablo no está hablando de eso. Pablo dice que así como el pecado tiene poder universal para matar a todos los seres humanos en Adán, de la misma manera, la vida justa de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario, hace posible que los muchos, dice que por el pecado de uno, los muchos son constituidos pecadores, y usa la misma expresión, así también por la justicia de uno, los muchos son constituidos en justos y en salvos. Quiere decir que así como el pecado es universal, por el pecado de un hombre, la condenación universal, está diciendo también de que por la justicia de un hombre, la salvación también es universal. Miren qué interesante. Dice, versículo 18 del capítulo 5, analicémoslo aquí en pantalla ya que lo tiene nuestro hermano Fred. Miren lo que dice, el versículo 18. Miren el argumento que Pablo está presentando en el capítulo 5. El argumento de él es sencillo, pero profundo. Verso 18. Y dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a cuántos? A todos los hombres. Hay personas en este mundo que no han pecado, como los niños, los recién nacidos, y sin embargo mueren. ¿Por qué? ¿Por qué mueren? Porque el pecado, la condena es universal. El pecado de Adán los mató a ellos también, aunque ellos no pequen. No es asunto que no mueren, que los niños que no pecan no van a morir, sí van a morir, aunque no hayan pecado. ¿Por qué? ¿Por el pecado de quién? De Adán. Entonces el pecado de Adán nos mató a todos. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán tiene poder universal para matar. Ahora, de la misma manera, miren lo que dice. Entonces él hace un paralelismo. Dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a cuántos. Miren que él usa la misma expresión. Vino a todos los hombres, ¿qué cosa? La justificación de vida. En otras palabras, hermano, escuchen esto que les voy a decir. O sea, no existen excusas para decir que yo voy a perder, voy a condenar. Cuando ya Cristo hizo lo necesario para garantizar que usted esté en salvación. Ya se hizo. Así como el pecado mató, la justicia de Cristo salvó a todos. Así como el pecado nos mató a todos, también la justicia de Cristo nos salvó a todos. Y es un paralelismo que está presentando Pablo en relación al poder del pecado y al poder de la justicia de Cristo. Ahora, sigue enfatizando eso en el verso 19. Miren lo que dice. Porque, trata de que entendamos ese argumento. Porque, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¡Wow! Oiga bien, hay dos cosas muy importantes. Habla de que la muerte de Cristo, su vida justa, entregada en la cruz del Calvario, pagó la condena que yo merecía y ahora yo no estoy condenado. Ya no estoy condenado porque Él pagó la condena mía. Él murió, si no, ¿qué es lo que pagó Cristo? Entonces, pues si Él murió, si Él pagó lo mío, ¿cómo yo voy a pagar lo que yo no puedo pagar si Él ya lo pagó? Es decir, lo que yo merezco es morir, lo que yo merezco es ser condenado, pero tu condena ya la cargó Cristo. Él pagó esa condena. Ahora, por esa condena que Cristo recibe, tú ya eres salvo, dice el texto, pero luego dice, y por la obediencia de Cristo, tú eres tomado como obediente, aunque no lo seas. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así? Eso es lo que Pablo está explicando. Está hablando de la salvación universal, del perdón universal, pero está hablando de la justicia
de la declaración justa que Dios nos hace cuando nosotros aceptamos a Cristo. Entonces, por la obediencia de uno, por la desobediencia de uno, todos fuimos constituidos pecadores, pero por la obediencia, entonces, ahora por la obediencia de uno, todos somos constituidos justos, o sea, somos constituidos obedientes por haber creído en Cristo. El beneficio, ¿quiénes lo reciben? Los que creen en Cristo, por supuesto. Pero está hablando de que así como el pecado mató a todos, la gracia nos salvó a todos. Quiere decir que al final del tiempo, mucha gente que ya es salva se va a perder. Muchos lamentablemente estarán perdidos ya en el último fuego, en el fuego del milenio, después del milenio, estarán ahí pero fueron salvos. Porque ya todos fueron declarados forensemente salvos por la muerte de Cristo, y por la obediencia de Cristo ellos habían sido constituidos salvos. Pero lamentablemente el hecho de haber rechazado ya la oferta los constituyó lamentablemente en personas salvas pero perdidas porque rechazaron esa oferta, porque no aceptaron creer, como dice Romanos 4. Pero la ley fue dada para introducir, verso 20, pero la ley, dice, fue introducida para que el pecado fuese conocido. El verso 20 dice que el pecado, la ley tiene la función simplemente de revelarnos el pecado que tenemos. Y luego, el verso 20, la última parte, dice 5:20. Exactamente, 5:20. Miren lo que dice el 5:20. Que así como la ley, dice el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Para qué se introdujo la ley? ¿Para qué? Para que el pecado abundase. ¿Por qué la ley dice que se introdujo para que abundase el pecado? Porque nadie realmente conociera qué es pecado si en la ley no nos dijera qué es pecado. ¿Me entiendes? Entonces la ley fue introducida para que el pecado se revelara, se diagnosticara. Y una vez que el pecado se revelara, dice el verso 21, mas cuando el pecado abundó por la ley que hizo abundar el pecado, dice, sobreabundó su gracia. Y termina diciendo, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para salvación o para justicia. Ahora es importante entender ese término que el Pablo utiliza, justicia, justificado por Cristo, para que se manifieste la justicia de Dios. Realmente la justicia está diciendo de que nuestro problema es injusticia, es decir, el pecado nos hizo injustos, y siendo injustos nosotros no merecemos el cielo, pero por la vida preciosa de Cristo y por la obediencia de Cristo, la justicia de Cristo se nos fue acreditada, y por eso es que somos salvos, por justicia de Cristo. Dice justificación por la fe, o sea, tenemos justicia por la fe en Cristo. Llegamos a ser justos por la fe en Cristo. Esa justicia que no es nuestra, que quiero enfatizar eso, no es que usted sea justo y por eso se va a salvar. La verdad es que si eso fuera así, ustedes y yo estaríamos siempre perdidos, porque no tenemos justicia. Así que fue la justicia de Cristo la que fue constituida en lugar de la injusticia nuestra, para que nosotros pudiésemos ser herederos de la vida, de la salvación eterna. Ese paralelismo que hace Pablo de la condenación universal y la salvación universal, pues algunos la han llevado al término, hablando en términos teológicos, de decir que nadie se va a perder. Nadie se va a perder. Porque así como en Adán todos se condenaron, en Cristo todos son salvos, dicen algunos. Entonces han comprendido de esa forma, ese argumento que Pablo presenta ahí lo han adoptado para enseñar la salvación universal. Sí, la salvación es universal, pero no te priva de que tú la rechaces. O sea, no es predestinación también. O sea, Dios te predestinó para la salvación, pero Dios no respeta tu libre albedrío, porque hay una libertad que tú tienes de aceptar o de rechazar. Por eso dice al que cree. Si tú no crees, no puedes participar de la salvación universal. Ahora me dirán ustedes, pero tampoco yo
yo hice nada para estar en la condenación universal. La condenación universal que Adán me trajo a este mundo, Adán peca y me hizo caer en una condena universal de la que yo no soy culpable, pues. Ahora pues ya porque soy pecador, pero mi hijo pues que está recién nacido, que no participa del pecado, que no decide por el pecado, está condenado aunque no haya decidido. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Dicen algunos. ¿Dónde está el libre albedrío? Entonces el argumento de Pablo es válido todavía. Si así como una persona que no ha pecado, que no decide pecar por su indecisión o por su libre albedrío, es condenada en Adán, de la misma manera, aunque una persona no decida por el bien, es salvo por la justicia de Cristo. Y ese es el argumento de la salvación, de los que enseñan la salvación universal. Pero si ustedes pueden leer y analizar, en el argumento que Pablo presenta en el versículo 16 del capítulo 1, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar, pero él enfatiza, a todo aquel que cree. Es muy importante destacar que la salvación sí es universal, pero tú participas de ella cuando tú crees, cuando tú aceptas. ¿Cómo ilustramos eso? Algunas veces creo que he ilustrado esto. Si el hombre uno de los más millonarios de este planeta, dicen que es Bill Gates, si ese amigo viene y otorga 2 cheques y le da a Freddy un cheque de $1 millón para que resuelva todos sus problemas de hoy y de sus generaciones futuras, con buenos proyectos, $1 millón, tú puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y le da lo mismo a Sergio, otro $1 millón, y entonces lo firman y ambos pues reciben $1 millón de este hombre millonario. Entonces viene Freddy y agarra ese cheque, y lo primero que hace Freddy es irlo a cobrar y hace efectivo el cheque y disfruta ese cheque, ¿verdad? Pero Sergio agarra el cheque y dice $1 millón y lo guarda, y él lo tiene, y ahí lo anda, y lo camina en su cartera, y va y viene, y pasa un mes, un año, y pasa mucho tiempo, y anda con su $1 millón, pero ahí lo anda, pero tiene su cheque. Pero Freddy tiene también el cheque, pero lo cobró y lo está disfrutando. Ahora escuchen, así es la salvación. La salvación es Dios te atribuyó, te dio, te regaló la salvación universal. Ya Dios te hizo partícipe de la vida eterna, pero muchos nos pasa como lo que les acabo de explicar. Muchos están con el cheque en la bolsa, con el seguro de vida que Cristo nos dio por su muerte y por su obediencia perfecta. Y otros que hemos creído, estamos disfrutando, estamos deleitándonos en esa salvación. Pero otros que ya la recibieron porque Cristo lo dio, porque es universal, porque es una salvación que fue para todos, andan el cheque, pero no lo cobran, no lo disfrutan. Así es la salvación. La salvación es algo que ya es universal, Cristo la dio, así como el pecado nos atacó a todos, también la gracia nos dio a todos. Ustedes y yo tenemos atribución de vida eterna, tenemos pagado todos un seguro de vida eterna, pero ojalá que ustedes y yo cobremos ese cheque, cobremos ese seguro de vida, disfrutemos esa eternidad que ya tenemos en Cristo y que la creamos, y no solamente la creamos, que también la compartamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. La gente necesita escuchar este evangelio de gracia, de misericordia, de perdón y de salvación que encuentran en Cristo. Y el fin no vendrá sin que antes este evangelio así sea predicado. Que Dios les bendiga, hermanos. Les pregunto, entonces, ¿desean ustedes la salvación universal de Cristo? ¿La aceptan? ¿La creen? ¿La reciben? Que Dios les bendiga, que la puedan disfrutar y la puedan aceptar y tener esa linda convicción de que en Cristo hemos sido perdonados, salvados y estamos siendo santificados, o sea, transformados. Que Dios les bendiga. Vamos a entonar el último himno. ¿Cuál es? El 218. Muy bien, cantemos ese himno. Vamos a estar de pie, hermanos queridos, para entonar ese último himno. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está.
que anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando vayas, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando hallarás, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oremos. Dios y Padre, gracias, porque así como el argumento real e irrefutable de que el pecado nos mata a todos, aún hasta los inocentes, de la misma manera el argumento irrefutable de tu justicia y de tu vida eterna en Cristo, quien pagó nuestra condena y quien obedeció por nosotros de forma perfecta y justa, nos atribuye también una salvación universal. Porque donde abundó el pecado, ahí sobreabunda tu gracia. Que aunque el pecado, el diablo vino para matar, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Gracias por esa linda seguridad de haber entendido, de haber comprendido que la solución de la muerte, de la condena y del pecado ha sido resuelta por Cristo. Por eso, Señor, nosotros te alabamos, te bendecimos, te honramos y queremos disfrutar esa salvación que ya tú nos otorgaste, y permítenos, danos esa convicción, esa alegría de compartir este mensaje de misericordia, de salvación con aquellas personas que todavía no lo entienden y no lo conocen. Prepáranos para tu pronta venida. Continúa ese proceso lindo de santificación mientras vienes por segunda vez. Bendice a cada familia aquí representada, Padre, a Sergio, a Freddy, a nuestro amigo, a nuestro hermano, a mi esposa, a toda la familia, a todos los que nos escuchan a través de este medio también. Te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre sacro, santo, lindo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga. Pueden sentarse. Vamos a hacer algunos anuncios. Queremos recordarles algunas cosas, aunque está en el programa, ustedes pueden leerlo, pero se lo voy a enfatizar. Vamos a tener un retiro, un campamento en Bruce. El hermano Alfredo nos facilita siempre su propiedad para que tengamos un lindo encuentro de familias de todas partes. Vienen hermanos de Milwaukee,